encantaría intercambiar contigo acerca de la oportunidad que tuvieron las prestaciones de asistencia en Uruguay, fundamentalmente las transferencias de renta, ya sea las asignaciones familiares del Plan de Equidad, así como la tarjeta Uruguay Social, para ser aplicados en este contexto actual, digamos, de vulnerabilidad extendida producto de la pandemia que sufrió el mundo y el país, ¿no? Me parece muy interesante que propuestas o iniciativas que fueron discutidas en distintos contextos políticos y económicos hoy nuevamente ingresen a la agenda pública. Y cabe recordar que en estos contextos distintos socioeconómicos que fueron discutidos fueron dos prestaciones muy distintas, como la del Programa Nacional de Emergencia establecido como una iniciativa de coyuntura, ¿sí? Para ser operativa entre 2005 a fines de 2007 para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad extendida producto de la crisis de 2002. Sin embargo, la otra iniciativa, como son las asignaciones del Plan de Equidad, se aprobaron en el 2008 y fueron concebidas y discutidas en un contexto económico sustantivamente distinto, de crecimiento, ¿no? Y efectivamente esa discusión tuvo otras características. Mi pregunta es, Martín, ¿tú conoces a nivel de los países occidentales cuáles son los argumentos que acompañan este tipo de iniciativas o otras dirigidas a combatir la pobreza, la desigualdad y favorecer la redistribución? Efectivamente, Uruguay no es el único país que pone en debate si la pobreza es un problema o la desigualdad es un problema y cuánto deberíamos trabajar para contribuir a su reducción. Y los estudios para otros países nos dan algunos aprendizajes. Un primer argumento dice que las uruguayas y los uruguayos nos interesan la redistribución por el autointerés, ¿no? Porque, y en ese sentido apoyamos políticas redistributivas si percibimos de que vamos a recoger un beneficio para nosotros o para nuestra familia por esas políticas. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento que se distancia un poquito del autointerés, es decir, que las personas tienen preferencias por la redistribución y apoyan políticas como la que vos acabas de mencionar por razones de justicia. Y hay un ejemplo, si la sociedad percibe de que es injusta que las personas enfrenten privaciones severas, la noción de justicia va a llevar a que se apoyen algunas políticas redistributivas. La noción de justicia estuvo presente de diferente manera. En el debate del 2005 en relación al PANES, al Programa Nacional de Emergencia, hubo un diagnóstico de que el Estado debería intervenir porque la situación crítica que había pasado en Uruguay había favorecido la vulnerabilidad de amplios sectores de población. Entonces ahí el PANES tuvo esa idea en el fundamento de justicia, que fue compartida por la mayoría de los legisladores. En cambio, con el Plan de Equidad, las asignaciones del Plan de Equidad, se abre un nuevo debate y que está más volcado a una noción de responsabilidad individual y no necesariamente de fomentar una dosis de redistribución. Se cambia el eje, ¿sí?, de la justicia y la posibilidad de intervenir el Estado y en algún sentido de la solidaridad social al eje de la responsabilidad. Entonces, ahí las contraprestaciones fueron muy importantes como eje de debate político o de disputa en el Parlamento. Un poco como desafío, como sociedad, es pensar o reflexionar sobre el peso que tienen las circunstancias en las trayectorias de vida de cada uno de nosotros y reconocer más que la meritocracia puede ser un factor que explica las trayectorias de ingreso, pero también es muy importante el hogar donde nacemos para explicar cómo nos va en el mercado de trabajo, cómo nos va en el sistema educativo y también cómo nos va en el ingreso. En ese sentido, cómo nos concebimos los uruguayos en parte refiere a qué tan dispuestos estamos a revertir los problemas de desigualdad y pobreza. Creo que en este contexto crítico, sanitario y social, creo que va a haber una mayor predisposición
a admitir algunas intervenciones del Estado, ¿sí? Y disminuir la presión hacia la responsabilidad individual. Eso no quiere decir que cambie la predisposición de los uruguayos a contribuir con recursos para modificar, o sea, o estar favorables a redistribuir o a pagar más impuestos para mejorar esta situación. Pero para que suceda eso entre el fenómeno macro, para decirlo de una manera, y la posición individual, se necesitan algunas mediaciones y se necesitan actores colectivos que vigilen la incorporación de esos temas, ¿sí? Se necesita la intervención del Estado, se necesita cierta dosis de redistribución, porque si no se diluye. O sea, el papel de los actores críticos, de los actores colectivos, esto pueden ser asociaciones de vecinos, grupos de ollas populares, etcétera, etcétera, es muy importante para sensibilizar y, digamos, conseguir esto que la crisis favorece una mayor predisposición hacia la redistribución en la cultura política uruguaya.